Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de 2 de Samuel, capítulo 16. Como siempre vamos a tener una oración antes de iniciar nuestro estudio. Preciado y buen Dios, hoy rogamos que al estudiar el capítulo 16 de 2 de Samuel podamos extraer lecciones de vida que nos ayuden a crecer. En el nombre de Jesús, amén. 2 de Samuel, capítulo 16, la historia nos lleva al punto donde David está huyendo de Absalom. Y la primera historia que se nos relata dentro del capítulo tiene que ver con que Siba, el criado de Mefiboset, ya lo habíamos conocido previamente, cuando Mefiboset fue convocado a ir a donde el rey David, se nos habló ya de la figura de Siba, que habría de administrar las tierras y las propiedades que le pertenecían a Mefiboset, el hijo de Jonatán, y que por esta razón, ¿no? El estar en la condición de Mefiboset, lisiado, pero que al mismo tiempo fue llamado a participar de la mesa del rey, entonces Siba iba a encargarse de administrar las propiedades. Cuando Siba entiende que estalló una guerra civil en Israel porque Absalón había usurpado el lugar que le pertenecía legítimamente a David, Siba fue inteligente porque dijo: si yo soy capaz de colocar a David a mi lado, yo puedo hacer que David me dé a mí todo lo que entre comillas todo lo que le pertenece a Mefiboset, ¿no? Pero que Siba administraba. Entonces aquí vemos que Siba sencillamente desarrolla envidia. Todos los días él estaba en contacto con una tierra, con unos bienes que no eran de él, pero aún así el estar en contacto con ellos le generaba ese saborcito, ese gusto de decir: ¿qué pasaría si yo fuese el dueño de estos elementos? ¿Qué pasaría si fuese yo el que estuviese aprovechando las ganancias de esta tierra y de estas propiedades? Entonces el versículo 1 dice del capítulo 16 que Siba sale al encuentro con David y sale con regalos. Dice que sale con asnos, sale con panes, con uvas pasas, con vino, que era la comida obviamente de esta época. Entonces la gente está huyendo con David a través del desierto, cansado, sin comer, y de repente aparece Siba y automáticamente ya David está predispuesto a congraciarse con él. Y en el versículo 2 dice: bueno, ¿y para qué traes esto? Y dice Siba: no, pues para que monte la familia del rey, para que las personas coman. Entonces el rey dijo: ¿y dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió: está en Jerusalén, porque él ha dicho: hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. Ustedes recordarán que en ningún momento Mefiboset tenía algún tipo de aspiración real, pero aquí Siba miente ante David y representa a Siba a Mefiboset de una forma negativa, para que el rey entonces, en este momento el rey está predispuesto a aceptar a Siba y de una u otra forma está cuestionándose la alianza y la lealtad de todos los que les rodean. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de David está enfrentando una traición que viene desde el seno de su familia, desde su hijo. Entonces él piensa que todos pueden estar conspirando en contra de él, y él piensa que todos pueden estar pensando de forma negativa y que todos los van a traicionar. Cuando él no ve a Mefiboset, él dice: no, debe ser que Mefiboset también me traicionó. Y cuando Siba le dice lo que le dice, pues David lo que hace en su mente es confirmar el prejuicio que él ya tenía. Que de paso, muchas veces nuestra mente funciona así. Nosotros tenemos ya un prejuicio, una presuposición, y luego sencillamente lo que buscamos es evidencia que nos confirme dicha presuposición. Y esto es un problema porque nos lleva a ser ciegos ante las verdades que están delante de nuestros ojos, pero aún así no somos capaces de ver. El texto entonces avanza y dice que el rey le da a Siba todo lo que le pertenecía a Mefiboset, o sea que cumple Siba con el propósito. Luego dice que avanza David y llega a un punto que es Baurín, y de allí le sale un hombre que se llamaba Simeí, hijo de Gera. Y Simeí sale y se encuentra a David a Simeí. Simeí lo que hace es maldecirlo, decirle una y otra vez que él era un hombre sanguinario, que él no merecía la bendición del Señor. Y de hecho le dice el versículo 7 y 8: fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno, el Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalom. Aquí estás prendido en tu propia maldad porque eres un hombre sanguinario. Entonces lo que vemos aquí
es a un David que está huyendo de Absalón, está en un mal periodo de su vida y que además de estar en un mal periodo de su vida se encuentra rodeado de dudas, rodeado de sospechas, sospecha de Mefiboset, sospecha de los que le rodean, y ahora encuentra un hombre que en vez de darle apoyo lo maldice, y como dice el dicho, al caído pues caerle, ¿no? Y esto es lo que hace Simeí y ve que David obviamente está acabado y de hecho dice el versículo que el Abisai, hijo de Sarbia, le dice al rey que ¿por qué no mata a Simeí? Y el rey le dice, ¿qué tengo yo con ustedes? O sea, esta frase es una frase idiomática para expresar qué es lo que les pasa a ustedes por la mente. Dice el texto, es que no te das cuenta, le dice David a Abisai, lo que estamos viviendo. Mi hijo me traicionó, mi hijo quiere matarme. Y además de esto, entonces, ¿voy yo a andar matando a alguien porque me desea el mal? Dice el versículo 12, quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Entonces, el texto nos dice que David y sus hombres siguen por el camino y que Simeí seguía allí, ¿no? Maltratando a David y sus hombres. Y luego la escena cambia hacia Absalón, que va a entrar en Jerusalén, que va a estar allí en Jerusalén. Y de paso, el texto nos va a mencionar algo muy interesante. Lo que nos va a mencionar el texto es que se va a encontrar Absalón con el personaje de Aitofel, que es aquel que le daba consejos, era el consejero del rey y que de hecho va a jugar un papel crucial en el desarrollo de la narrativa de Absalón. Y también va a estar Usai el Arquita, que era el espía que había enviado David a la corte de Absalón para que de esta forma Usai pudiese desviar el consejo de Aitofel y al mismo tiempo pudiese prevenir que Absalón triunfase en sus planes de reemplazar a David. Así que lo último del capítulo nos lleva a un punto donde Aitofel le aconseja a Absalón que para demostrar que él era el hombre que tenía el poder, que él no dependía de su papá, que tomase a las concubinas de su padre, se llegase a él. Y dice el versículo 22 que se levanta pues una tienda y todo el mundo ve cómo Absalón se acostaba con las concubinas de su papá. Este dato, ¿por qué es importante? Resulta y pasa que en el mundo antiguo un hijo nunca podía acostarse con la misma mujer con quien su padre se había acostado. Hacerlo era una falta de respeto enorme y sobre todo demostraba que el hijo era una falta de respeto contra su padre, ¿no? Era demostrar que las relaciones entre el hijo y el padre estaban completamente quebradas. Por eso Aitofel le dice a Absalón, si tú no quieres que la gente te mire a ti como el seguidor de David o como que la gente te mire como todavía si estuvieses a la sombra de tu padre, mi consejo para ti es que tú hagas esta acción para demostrar que tu relación con tu padre está completamente rota. Y efectivamente Absalón lo hace. Este capítulo nos trae y nos lleva a reflexionar sobre dos puntos. Uno, aquí empezando irónicamente por el final del capítulo, vamos a encontrar este asunto del irrespeto a los padres, ¿no? En la historia y en la narrativa de Absalón con los papás vamos a darnos cuenta que creo que uno de los grandes llamados que tiene esta historia es que nosotros como hijos hay que respetar a nuestros padres. Absalón aquí hizo algo que es bien desagradable y tenía el propósito, como decíamos, de romper cualquier tipo de relación con David. No hay nada en este mundo que sea suficiente para reemplazar la relación de un padre con un hijo o de una madre con un hijo. No hay nada que sea lo suficientemente valioso en el mundo para reemplazar dicha relación. Absalón creía que el trono de Israel era más valioso que la relación con su padre. Y cuán equivocado estaba. Y esa ambición de poder y esa ambición del trono es lo que lo lleva a cometer esta gran traición de acostarse con las concubinas de su padre. Entonces, nuestra primera lección tiene que ver en qué cosas estamos dejando nosotros que afecten nuestra relación con nuestros padres. ¿Qué elementos tenemos nosotros en nuestra vida o qué elementos perseguimos que creemos que eso es más importante que una buena relación con nuestros padres? Entonces pienso que es importante que reflexionemos en esto, que pensemos allí en estos puntos, en estos elementos y consideremos y entendamos que no hay nada que valga la pena por encima de una relación con nuestros padres. La segunda lección creo que tiene que ver con Simeí, la actitud que él toma frente a David.
Simeí tomó la actitud de esta persona está en desgracia, pues traigámosle más desgracia. Yo pienso que podemos en nuestra vida ser dos tipos de personas. Gente que cuando alguien está caído lo que hacemos es derrumbarlo más y decir, yo sí sabía, yo sí lo esperaba, es que míralo cómo pensaba, míralo cómo caminaba. Pero también nosotros podemos ser personas que edifiquen y en lugar de tirar piedras al otro, juzgándolo y condenándolo, seamos personas que levantemos, seamos personas que edifiquemos. Es muy curioso porque cuando uno logra, cuando uno piensa quizás, sobre todo en los entornos religiosos, ocurre mucho que tú estás con una persona y que crees que es tu amiga, pero automáticamente cuando tú dejas de ser religioso, por ejemplo, la relación se rompe, ¿no? Porque es como que las personas se alejan y ya no tienes más amigos y los que antes estaban contigo y se convertían en tu apoyo, hoy entonces son los que hablan a tus espaldas y los que hablan en contra de ti. Entonces, un día, en algún momento un amigo me dijo, si tú te sales de la iglesia, ¿cuántas personas serían verdaderamente tus amigos? Y eso me colocó a pensar bastante porque debido a mi trabajo, ¿no? y debido a mi profesión, a mi entorno, pues yo estoy rodeado casi siempre de personas adventistas. Y muchas de las personas adventistas que me rodean están a mi alrededor por ese hecho, por el hecho de ser adventista, por el hecho de ser profesor de teología. Y yo, esa pregunta me hizo pensar, porque decía, efectivamente, si yo llegase a salirme de la iglesia, en realidad casi todas las personas que me rodean, ninguna estaría conmigo en ese momento. Y me abrió los ojos a que muchas veces planteamos nuestras amistades de una forma incorrecta, porque la gente está contigo y es tu amigo mientras le conviene, pero no porque seas tú, porque yo soy cristiano y yo puedo ser cristiano dentro o fuera de la iglesia. Y los verdaderos amigos deberían estar conmigo aun si yo estoy dentro o fuera de la iglesia. Menciono esto porque, como decía ahorita, Simeí era una de estas personas que cuando alguien se salía de la iglesia, son de los que van, son de los que critican, son de los que se alejan, son de los que lo que hacen es hundir más a la persona. Pero nosotros debiésemos ser del tipo de personas que, aun si el otro se sale de la iglesia, él pueda ver en mí un verdadero amigo, un amigo incondicional, un amigo que no tiene una agenda secreta detrás de, un amigo que sencillamente quiere estar ahí con él, no porque él sea religioso, sino porque él es lo que es, sea o no sea religioso. Y debiésemos ser del tipo de personas que le demuestra al otro la incondicionalidad del amor de Dios hacia el otro, aun si ese otro no está o no piensa de la misma manera en que yo pienso. Así que son dos lecciones importantes que creo nos deja hoy el capítulo de Samuel y esperamos que ustedes puedan aplicarlas en la vida y que ustedes puedan ser personas que edifiquen y no que destruyen.